Sean todos muy bienvenidos a este video. Reciban un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Modular Abierta. Antes de empezar, quiero presentarles a los creadores de este video. El ordenamiento jurídico representado a través de la pirámide de Kelsen, adaptándolo al sistema jurídico nacional de acuerdo con la teoría pura del derecho y la legislación salvadoreña. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico se refiere al conjunto sistemático de normas, principios y reglas que regulan la vida dentro de una sociedad en un determinado territorio o ámbito. Ahora bien, ¿qué establece la teoría pura del derecho? La teoría pura del derecho sostiene que el derecho debe ser estudiado como un sistema normativo autónomo separado de consideraciones sociales, morales o políticas. Esto implica que la validez de una norma depende únicamente de su conformidad con una norma superior. Las normas jurídicas deben ser entendidas tanto en su contexto formal y sistemático. La pirámide de Kelsen, propuesta por el jurista austríaco Hans Kelsen, es un modelo que representa el ordenamiento jurídico de forma jerárquica. En este modelo, las normas jurídicas se organizan desde las más generales hasta las más específicas. La idea central es que cada norma deriva su validez de una norma superior en la jerarquía. En la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución, o denominada Carta Magna. Esta se refiere a la Constitución como una ley suprema o ley fundamental para el Estado. Es la norma de mayor jerarquía a la que deben sujetarse todas las demás leyes. Por debajo de la Constitución tenemos lo que es las leyes. Las leyes son normas emanadas por el Poder Legislativo, ya sea el Parlamento o el Congreso, de acuerdo con lo establecido a la Constitución. Estas regulan diversos aspectos a la vida social y política y deben ajustarse a lo que dicta la Constitución. Por debajo de las leyes tenemos lo que es las resoluciones legislativas. Estas son normas con fuerza de ley, pero de menor jerarquía que las leyes ordinarias. Estas suelen regular asuntos específicos o de menor envergadura que las leyes. Un ejemplo podrían ser los decretos legislativos delegados. Luego tenemos lo que es los decretos supremos. Son normas emanadas por el Poder Ejecutivo, ya sea el presidente o el gobierno. Tienen una jerarquía inferior a las leyes o resoluciones legislativas. Estas suelen regular sus asuntos de ejecución de leyes o de gestión administrativa. Luego tenemos lo que es las resoluciones supremas. Estas son actos de menor jerarquía emitidas por los diferentes ministerios de gobierno. Estos regulan aspectos internos de cada ministerio o para aplicar ya sea leyes o decretos en áreas específicas. El Estado de Derecho y la división de órganos. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho nos garantiza que todos debemos de respetar la ley, incluso los que gobiernan. Se protejan los derechos y libertades de cada persona. Las instituciones funcionen con transparencia y justicia. Sin este principio podríamos caer en el abuso de poder y la corrupción, lo que afectaría la estabilidad de nuestro país. La división de órganos del Estado nos ayuda a evitar que solo una persona controle todo. El poder se divide en 3 órganos principales, cada uno con sus funciones específicas. Número 1, Poder Legislativo. Se encarga de hacer y modificar las leyes. En nuestro país, quienes representan son los diputados o congresistas. Número 2, Poder Ejecutivo. Su función es gobernar y administrar el país. Aquí encontramos al presidente, los ministros y otras instituciones gubernamentales. Número 3, Poder Judicial. Se ocupa de impartir justicia y asegurarse de que las leyes se cumplan correctamente. Lo componen jueces y tribunales. Estos poderes deben trabajarse de forma independiente para también vigilándose entre sí para evitar abusos. Esto se conoce como el sistema de pesos y contrapesos. ¿Por qué es importante todo esto? Si no existiera esta división de poderes,
una sola persona o un grupo podía tomar todas las decisiones sin control, lo que nos llevaría a un gobierno autoritario. Gracias al Estado de Derecho y a esta estructura se protege la democracia, se evita la corrupción y se garantiza que las leyes sean justas para todos. En conclusión, el Estado de Derecho y la división de órganos son esenciales para la estabilidad y el buen funcionamiento de un país. Como ciudadanos debemos de conocer y entender estos principios porque son la base fundamental de una sociedad justa y democrática. La teoría del ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que rigen en un país en un momento determinado. No se trata solo de leyes, sino de todas las reglas que regulan la convivencia, desde la Constitución hasta un simple contrato entre dos personas. Lo interesante es que estas normas no están aisladas, sino que se relacionan entre sí. ¿Cómo está organizado el ordenamiento jurídico? El jurista Norberto Bobbio explicó que el ordenamiento jurídico tiene una estructura jerárquica. Esto significa que no todas las normas tienen el mismo nivel de importancia. Siguiendo este criterio, el ordenamiento se organiza más o menos así. Número 1, la Constitución. Número 2, leyes y tratados institucionales. Número 3, reglamentos y decretos. Número 4, sentencias y contratos. Si una de estas normas de menor rango contradice una de mayor rango, la primera se considera inválida. Características del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico tiene 3 características fundamentales. Número 1, unidad. Todas las normas forman parte de un mismo sistema y se conectan entre sí, partiendo de una norma base que en la mayoría de países es la Constitución. Coercía. No debería haber contradicciones entre las normas. Si surge un conflicto, hay leyes para solucionarlo, como el principio de la jerarquía normativa. Plenitud. El derecho debe dar respuesta a cualquier situación. No existe una norma específica. Se usan principios generales o normas supletorias. Con base a esto, cabe aclarar que el ordenamiento jurídico es la estructura que mantiene al derecho organizado. Gracias a él, las normas no están aisladas, sino que se complementan y se regulan entre sí. Entenderlo nos ayuda a ver cómo el derecho funciona en la práctica y cómo evoluciona para adoptarse en los cambios de la sociedad. Jerarquía de las normas, la pirámide de Kelsen. Para representar la pirámide de Kelsen en el ordenamiento jurídico de El Salvador, primero debemos establecer cada una de sus partes y en qué consisten. En la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución, es la ley suprema. Esta establece los principios fundamentales del Estado y los derechos humanos. La Constitución es la norma suprema y todas las demás normas deben estar en su conformidad con ella. Luego tenemos los tratados internacionales. Justo debajo de la Constitución se encuentran los tratados internacionales ratificados por El Salvador. Estos tratados tienen un rango superior a las leyes ordinarias y deben ser respetadas y aplicadas conforme a lo dispuesto en la Constitución. Luego tenemos las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son aquellas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Estas leyes regulan aspectos específicos y deben estar alineadas con la Constitución y los tratados internacionales. Por debajo de las leyes ordinarias tenemos los reglamentos. Los reglamentos son disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo para desarrollar o especificar aspectos de las leyes. Por debajo de los reglamentos tenemos los actos administrativos. Los actos administrativos son aquellas decisiones tomadas por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. Estos actos deben respetar tanto la Constitución como las leyes y los reglamentos. Finalmente tenemos las normas locales o municipales. Estas regulan aspectos específicos dentro de territorios locales, siempre dentro de un marco establecido por las normas superiores. Esto nos permite entender cómo se estructuran las normas dentro del ordenamiento jurídico nacional, asegurando que todas ellas deriven su validez desde la Constitución hacia abajo.
Validez y eficacia de la norma jurídica. La validez de la norma jurídica se refiere a la capacidad de una norma jurídica para ser considerada legalmente obligatoria. Es decir, una norma es solamente válida cuando ha sido creada conforme a los procedimientos establecidos por el sistema jurídico del país o la jurisdicción. Hay ciertos requisitos de la validez de una norma jurídica, los cuales son la competencia del órgano normativo, ya que para que una norma sea válida, debe haber sido emitida por un órgano que tenga competencia para crear leyes o normas dentro de un determinado ámbito. Por ejemplo, el Congreso tiene la capacidad de crear leyes en un país, mientras que los tribunales tienen la facultad de interpretar y aplicar las normas. Como segundo requisito, el procedimiento correcto, ya que la norma debe seguir un procedimiento formal preestablecido para su promulgación. Como tercer requisito, la conformidad con la Constitución, ya que una norma jurídica será solamente válida si no contradice la Constitución del país o el marco normativo superior. Y como cuarto requisito, no contradicción con otras normas jurídicas, ya que una norma debe ser coherente con las demás normas de un sistema. Por ejemplo, si un Congreso aprueba una ley de acuerdo a los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes, esta ley tiene validez, independientemente si está siendo o no aplicada de forma efectiva. Por otro lado, la eficacia de las normas jurídicas. Eso se refiere a la capacidad real de una norma para producir los efectos que se propone. En otras palabras, una norma es solamente eficaz si se cumple efectivamente y tiene un impacto práctico en la realidad social, política y económica. Una norma puede ser válida, es decir, cumplir con todos los requisitos formales, pero no necesariamente eficaz, si no es aplicada, respetada o cumplida en la práctica. Hay ciertos factores que afectan la eficacia de una norma jurídica, los cuales son la aceptación social, la aplicación de la ley, la conciencia de la norma y las condiciones sociales, políticas y económicas. Por ejemplo, una ley que prohíbe la venta del alcohol a menores de edad puede ser completamente válida según el proceso legislativo. Sin embargo, si en una región determinada esta ley no se cumple debido a la falta de vigilancia o a la resistencia de los padres, la norma será válida, pero no eficaz. Gracias, don Cuco. Gracias. Adiós. Les dije que aquí vendían cervezas a menores de edad. Sí, son cervezas. Miren. Deténganlo, que no escape. Queda detenido por vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Oiga, llévenselo y clausuren el lugar. No, jálele. No, suéltenme. Yo no sé nada. Suéltenme. Yo no sé nada de lo que están diciendo. ¿De qué están hablando? Estás borracha. No que no tomabas. ¡Suéltame! No te suelto. Y de mi cuenta corre que no vuelvas a tomar una gota, ni una gota más de alcohol. Reflexionando sobre el principio del ius puniendi y su efecto como control social a través de la coercibilidad y la aplicación a la pena de acuerdo con la legislación salvadoreña. Imagina que vivimos en una sociedad donde no hay reglas ni consecuencias para quienes hacen el daño. Sería un caos, ¿verdad? El ius puniendi es como el superpoder del Estado para poner orden. Le da la autoridad para castigar a quienes cometen delitos, siguiendo las leyes del Salvador. Este poder no es para hacer lo que quiera, tiene límites y reglas, como las que encuentran en la Constitución y el Código Penal. La idea es que el castigo sea justo y proporcional al daño causado. El ius puniendi funciona como un control social. La amenaza de castigo nos hace pensar dos veces antes de hacer algo malo. Es como un recordatorio de que hay consecuencias para nuestras acciones. Pero, ¿es suficiente el castigo para mantener el orden? A veces no. Por eso, la justicia restaurativa busca otras formas de reflexionar los problemas
como la reconciliación y la reparación del daño. En El Salvador es importante que el jus puniendi sea responsable y respeto a los derechos humanos. Coacción y coercibilidad. Estos son conceptos importantes en el ámbito del derecho. La coacción se refiere al uso de la fuerza para obligar a alguien a decir o hacer algo. Como punto número 1, se puede manifestar de diversas formas, como amenaza, violencia física o psicológica. Por otro lado, tenemos la coercibilidad. Consiste en que la norma puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de la persona. En otras palabras, el Estado tiene la posibilidad de aplicar una norma o sanción a través de la fuerza física si el involucrado se niega a cumplirla. Para que nos quede claro este tema, es importante recordar que el uso de la coacción es inaceptable y puede tener graves consecuencias legales. Por otro lado, la coercibilidad es una herramienta necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley y el control social. El ius puniendi y su eficacia como control social. ¿Qué es el ius puniendi? Imagina que una persona cometió un delito, como robar, agredir a alguien o cometer fraude. El Estado tiene el derecho de castigar a esa persona de acuerdo con las leyes establecidas, como una multa, prisión o incluso trabajos comunitarios. Ese derecho del Estado para sancionar los delitos es a lo que se le llama ius puniendi. ¿Cómo funciona el ius puniendi como control social? El control social se refiere a las formas en que la sociedad regula el comportamiento de sus miembros para mantener el orden y evitar que las personas actúen de manera en que perjudiquen a los demás. Aquí es donde entra el ius puniendi. Ahora nos preguntamos, ¿es realmente eficaz el ius puniendi? Pues la eficacia del ius puniendi depende de cuán bien el Estado pueda aplicar las leyes y castigos para que realmente se prevengan los delitos y haya orden en la sociedad. Hay varios factores que afectan si el ius puniendi funciona bien como control social, como la justicia efectiva y rápida, ya que si el sistema judicial es lento o no castiga a los delincuentes, las personas no tendrán miedo de cometer los delitos. Como segundo punto, las condiciones sociales. Si en un país hay mucha pobreza y desigualdad, las personas pueden delinquir por falta de oportunidades. En ese caso, solo castigar no es suficiente, ya que también se necesita mejorar las condiciones de vida y dar acceso a la educación y al empleo. Como tercer punto, la rehabilitación y reinserción. Si las personas que cometen delito no reciben ayuda para rehacerse o reinserirse, es muy probable que vuelvan a cometer los errores. Como cuarto punto, la percepción social de las leyes, ya que las personas también deben sentir que las leyes y castigos son justas, ya que si creen que hay desigualdad o discriminación, es menos probable que respeten las normas. Por ejemplo, si un grupo de personas es tratado de manera más severa que otro, entonces la confianza en el sistema penal disminuirá. La pena y la justicia restaurativa. Estas son herramientas importantes para combatir la justicia. La mejor forma de usar estas herramientas es de una manera particular. Por un lado, tenemos la pena. La pena es el castigo que se impone a alguien que comete un delito. Su objetivo es hacer que esa persona que cometió el delito pague por lo que hizo. Por otro lado, la justicia restaurativa busca reparar el daño. Esta justicia ve el delito de otra manera. En lugar de ser castigado, busca reparar el problema y ayudar a las personas afectadas.